Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, ¿se Sí, se escucha? escucha. Bien, perfecto. Hola, Esperamos ahí buenas. un par de minutos para que se sumen los que están entrando y ya empezamos, ¿sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, siendo 19:32 empezamos, ¿sí? Y se van sumando, somos en este momento 39, también estaba ya casi ingresando el profesor Polgar, coordinador del curso, que va a estar en esta clase también. Siempre me pasa lo mismo que cuando entramos ya empieza a grabar y no paro la grabación, entonces los primeros minutos van a ser de no haciendo nada, pero no me di cuenta, porque yo siempre entro un poquito antes, tengo que acordarme de eso, o háganme acordar, porque si no cuando subimos la clase los primeros minutos son de la espera, digamos. Bueno, la idea de la clase de hoy, no sé si tienen, antes de empezar, aprovechamos para alguna consulta que tengan de la clase anterior o de las cosas que hemos subido, consultas, digamos, operativas. ¿No hay ninguna? No, por el momento no. Bien. Hace unos pocos días subimos lo que nos habían pedido, que era un cronograma, ¿se acuerdan? Como que hiciéramos un cronograma, ¿eso lo vieron? Armamos un cronograma lo más ajustado que pudimos para que tuvieran una idea. Estoy viendo una pregunta en el chat, ya la contesto. Ahí está el profesor Polgar. Buenas noches. ¿Cómo andan? Me estaba conectando con algunos problemitas. Acá estoy. Gusto de verlos. Estábamos con consultas previas, antes de empezar. Por ahí, por suerte, dice Juan que está bárbaro el cronograma. Nos alegramos mucho que les haya parecido bien. Un Sí, reclamo sí, se vio el cronograma y está bastante bien, sí, por suerte. Perfecto. Se está grabando, ¿Cómo sí, no? ¿no? Gracias. ¿Eh? Está, ahora sí, justito ahora. Ah, bien. Yo había visto que decía recording. No, no está bien, puede ser que haya sido yo, no me apareciera o algo. Ah, porque creo que cuando ingreso, el host ingresa y ya se empieza a grabar, por eso decía eso. No, por las dudas avisaba porque el otro día pasó algo parecido a una materia y se perdió la mitad de la clase, más o menos, por eso decía nomás. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, de hoy la idea
Vamos a hacer la misma mecánica que el miércoles pasado. Yo voy avanzando en los ejercicios que nos propusimos para hoy, también hacemos un breve repaso teórico, tanto por el chat como también me interrumpen oralmente, que no hay problema, ¿sí? Hagamos fluir esto. Entonces, la idea es hoy concentrarnos en los ejercicios 5. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve. Sí, está. Soy yo la que me estoy viendo bien. 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces, como repaso de la clase anterior, ¿se acuerdan que en la clase anterior, voy a ir pasando para llegar al gráfico que quiero? En la clase anterior les presentamos la curva de indiferencia, ¿sí? Que representaba las preferencias del consumidor. Dijimos que esta curva de indiferencia era una curva de indiferencia clásica, con preferencias regulares, con la característica de ser de la convexidad, y de tener una tasa marginal de sustitución decreciente, ¿sí? Que hacía que justamente tuviera esta forma, y en particular decíamos que, bueno, el consumidor situado en cualquier punto sobre la curva, podemos decir que tiene el mismo nivel de utilidad, Esto responde a una función de utilidad clásica, Cobb-Douglas, que la vimos en ejercicios de la clase anterior, y lo que en este caso estamos viendo que, bueno, que entre la canasta A y B, si bien le reporta el mismo nivel de utilidad, tiene distintas cantidades, ¿sí? De estos bienes Y y X, que son los bienes que nosotros en general graficamos, ¿sí? Que podría ser cualquier par de bienes, en este modelo simplificado de dos bienes. En este caso hablamos también de que la tasa marginal de sustitución, que es el cociente de las utilidades marginales al que habíamos llegado, ¿no? Y que es justamente la derivada en el punto de esta curva, es una tasa marginal de sustitución de Y de X, ¿sí? Por cómo graficábamos esto y por la resolución analítica que hacíamos para llegar a esa tasa marginal de sustitución de Y de X, ¿sí? Que la planteábamos de esa manera. En esta clase nos vamos a concentrar, en ese caso vimos solo las preferencias, ¿sí? ¿Y hasta qué hora tenés clase? Hay alguien con el micrófono abierto. Vimos las preferencias que estaban representadas con esa curva de indiferencia. También lo que planteamos es que podía haber otros tipos de curvas de indiferencia. Ustedes mismos, alguno de ustedes o alguna de ustedes habló de los bienes sustitutos perfectos. Te silenciaste, profe. Profe, te muteaste. Perdón. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, ahí se escucha. Perdón. En el que vimos que había distintos tipos de bienes, que podía haber bienes sustitutos perfectos, complementarios perfectos, en los cuales la curva de indiferencia no tuviera esa forma y la forma fuera otra. Yo supongo que ustedes, o parto de la base que ustedes vieron las clases, las sesiones grabadas teóricas correspondientes a eso, y cualquier duda nos consultan. Por lo tanto, los ejercicios de la clase de hoy, que son 5, 6, 7 y 8, van a referir a curvas de indiferencia que son de distintos tipos de bienes, no como el que habíamos visto hasta ahora de tasa marginal de sustitución decreciente, no, va a haber otros tipos de bienes como complementarios o sustitutos, y también el agregado de que vamos a incorporar en este problema del consumidor, en esta elección a través de sus preferencias, a lo que se enfrenta, que es a su restricción presupuestaria, ¿sí? Al ingreso que tiene y a los precios del mercado. Porque el problema que enfrenta el consumidor es maximizar su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, y esa restricción presupuestaria, ¿sí? Es esta que les voy a presentar acá. ¿Sí? Esta es la representación gráfica de la restricción presupuestaria. Lo que acá podemos ver es que esta recta, ¿sí? Que es el ingreso, o sea, que sobre esta recta el ingreso es igual a el precio por la cantidad del bien X. Vamos a hacer esto como el otro día. ¿Sí? Esta es la cantidad, el gasto en el bien X, precio por cantidad de X, y este es el gasto en el bien Y. La suma de estas dos cosas es igual a su ingreso, gasta todo su ingreso, ¿sí?
en los puntos sobre esta recta, es una recta, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente de esta recta, de esta restricción presupuestaria? Bueno, la pendiente de esta restricción presupuestaria, de nuevo en esta gráfica que es Y, Y y X, ¿sí? Es menos PX sobre PY. ¿De dónde surge eso? De despejar de esta recta Y, ¿sí? Despejo la cantidad Y, e igualo, y la pendiente que me aparece, ¿sí? Que es esta, la pendiente de la recta, es una recta de esta restricción presupuestaria, es menos PX sobre PY. ¿Eso se entiende? ¿Dudas hasta acá? Entonces, lo que acá vemos, justamente, yo me traje acá algunas slides de la clase teórica para ir repasando. Entonces, la optimización, esta es la representación gráfica de la optimización de este problema al que enfrenta el consumidor, vimos, ¿sí? Maximiza la utilidad de X y Y, sujeto a esta restricción presupuestaria. Entonces acá, este es el análisis gráfico de eso, en los cuales tenemos distintas curvas de indiferencia que representan utilidades U1, U2, U3, a medida que me alejo del origen, ¿qué pasa? La utilidad aumenta. Exacto, la utilidad va aumentando. Estoy solo practicando mi pulso, pero cada vez está peor. Entonces, a medida que me alejo, la utilidad aumenta, justamente, pero el consumidor, ¿qué va a pasar en este caso? Maximiza, ¿sí? Se va alejando, quiere maximizar su utilidad, pero se enfrenta a una restricción presupuestaria, que es esta. Por lo tanto, maximizando su utilidad, sujeto a esta restricción presupuestaria, su punto óptimo, que por ahí me preguntaba, si no me acuerdo Lucía, es ese, que es el punto C. Ahora, ustedes tienen que analizar esto de dos maneras. Y les recomiendo lo siguiente. Cuando están escuchando las sesiones grabadas, deberían, ¿no? Hoja en blanco y lápiz, y hacerla para entenderla, a la vez que voy haciendo el desarrollo del lagrangiano para llegar a ese punto. ¿Se entiende? Comprender, y digo, la parte analítica a la que llego a esta resolución, en la que en este punto C que está, me dice Se que mi escucha como conexión es trancado. inestable, me avisan Sí, cualquier sí. cosa. Se te corta muchísimo, perdoná. Cuando hablas es como que se corta escucha mucho. trancado. A ver ahora. Trancado. Se corta. Bien. A veces pasa, Victoria. A ver Probá, si... cuando te dice que la conexión es Sí. inestable, probá salir sin imagen. Eso dicen por ahí, me dijeron en el Uber, ¿sí? Que te mejora la conexión. Probá. Pero hasta ahora te escuchamos bien. A ver ahora. Ahora no. Bueno, Se lo que escucha estaba bien. diciendo, ¿sí? Y dale, ahora En sí. general no tengo problemas acá, pero me parece que la lluvia no está ayudando por el lugar donde estoy, que es un lugar más aislado de mi casa, y entonces en algunos momentos que llueve pasa esto. Si cualquier cosa, si no, me muevo hacia otro lugar, porque la idea es que me escuchen bien. Lo que les estaba planteando es que en este punto C, justamente, es el punto en el que se maximiza la utilidad sujetos a restricción presupuestaria. Y es el punto en el que ustedes también, además de verlo gráficamente, deben llegar a la resolución analítica, que es mediante la maximización y el análisis del lagrangiano. Que si no mal no recuerdo, a ver, lo había escrito por acá. Solo se los voy a mostrar, ¿sí? Para saber lo que de lo que estamos hablando. Entonces, este es el problema de optimización del consumidor, y de ahí surge el punto óptimo, de la maximización. ¿Todos están viendo? Sí. De la maximización de la utilidad sujeto a esta restricción presupuestaria, en la que para resolver este problema, ¿sí? En la que tengo las condiciones de primer orden, tengo estas tres ecuaciones y por lo tanto tengo tres incógnitas, ¿sí? Mi tercera incógnita es el lambda, por eso recurro al lagrangiano para poder resolverlo.
Y en este caso, las condiciones de primer orden, ¿sí? De las condiciones de primer orden de esta resolución es de donde surge esto que estamos viendo acá, que es el punto óptimo, en donde el precio, la relación de precios de mercado es igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, que es lo que habíamos visto la clase pasada de Y de X, igual a la tasa marginal de sustitución. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar a resolver los ejercicios. ¿Dudas? A ver si ahora... Tengo una pregunta. ¿Había un resultado en el teórico, capaz que me estoy adelantando, había un resultado que nos decía cuál era la cantidad de la canasta de bien 1 y bien 2 en el punto de intersección? Uno que era alfa sobre alfa más beta multiplicado por el ingreso sobre el precio del bien que estamos hallando. Yo quería preguntar si esa se aplicaba solo a la función de Cobb-Douglas. Sí, sí, esa es la resolución general de la tasa marginal de sustitución de la función Cobb-Douglas. ¿Que se acuerdan que yo les comenté la vez pasada eso también? Creo que te estás refiriendo a eso. No en todos los casos hay esa solución. De todas maneras, cada ejercicio debo resolverlo, y en algunos casos puedo no enfrentarme a una función. En general sí planteamos funciones Cobb-Douglas de este tipo para la función de utilidad, pero no siempre tiene por qué pasar eso. ¿Sí? Sí, seguro. Gracias. ¿Se me sigue cortando? No, ahora se te escucha bien. Ya. En el ejercicio 5, ¿sí? Lo que se... Quiero minimizar esto. En el ejercicio 5, lo que se plantea es lo siguiente. Pepe y Manolo hacen sus compras de los dos únicos bienes, 1 y 2, en los mismos mercados, ¿sí? Son dos consumidores que hacen sus compras en los mismos mercados, bienes 1 y 2. Por ahí aclaramos, el bien 1 sería X, 2 sería Y, es lo mismo, ¿sí? La función de utilidad de Pepe es x1 al cuadrado por x2, ¿sí? Y se sabe que eligen equilibrio las cantidades x1 igual 10 y x2 igual 5. De Manolo se conoce que con preferencias regulares, que las definimos también en la clase pasada, ¿sí? Decíamos que justamente estábamos refiriendo a una sustitución decreciente, con esa curva de indiferencia convexa, como estuvimos hablando, dispone de unas cantidades de ambos bienes para los que la tasa marginal de sustitución entre el bien 1, que es X, y el bien 2, que es Y, en valor absoluto, es igual a 2. O sea, básicamente de uno de los consumidores nos dan una función del otro, nos plantean cuál es su tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Entonces nos plantean distintas opciones que vamos a ir viendo. Sin conocer los precios de los bienes no podemos afirmar nada respecto a la elección de Manolo. Manolo estará dispuesto a intercambiar bien 2 por bien 1 para aumentar su utilidad. Manolo estará dispuesto a intercambiar bien 1 por bien 2 para aumentar su utilidad. Cuando hablamos de intercambiar, hablamos justamente de aumentar de un bien y reducir del otro, ¿sí? De esa sustitución que nos referíamos. La última dice no podemos afirmar nada sin conocer. Bien, lo primero que en este caso podríamos ver, ¿sí? ¿Qué deberíamos plantearnos en primer lugar, dado lo que ya conocemos? Conocemos la función de utilidad, ¿sí? Y tenemos equilibrio las cantidades que elige. Las cantidades son x1 igual 10, x2 igual 5. ¿A alguien se le ocurre? Y la tasa marginal de sustitución es igual a 2. Sin conocer los precios de los bienes no podemos afirmar nada respecto a la elección de Manolo. ¿Qué dicen?
En primer lugar, ya que no escucho nada, voy a avanzar. En primer lugar, lo que deberíamos plantearnos es algo como lo que está acá. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, la tasa marginal de sustitución, ¿sí?, de Pepe, del bien Y respecto a X, este es X2, X1, ¿sí? Como ya sabemos, es lo cociente de las utilidades marginales igual a los precios, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Sabemos que si fuéramos a hacer, lo primero que deberíamos hacer, si ya tenemos una función de utilidad como esta es nuestra función de utilidad, podemos hallar que La tasa esta es la marginal de función. sustitución de Pepe. Exacto. Tenemos ya para hallar la tasa marginal de sustitución de Pepe, o sea que sabemos cuál va a ser esa relación de intercambio, ¿sí? O relación subjetiva de preferencia, distintas maneras de llamar lo mismo, no sé, en la que Pepe está dispuesto a realizar ese intercambio o esa sustitución entre el bien 1 y el bien 2. Entonces, en primer lugar eso, lo que hacemos es hacer la tasa marginal de sustitución, que va a ser la utilidad marginal, ¿sí?, de X respecto a la de Y, o sea, que de 1 sobre 2. Y esa utilidad marginal, ¿cómo lo hacíamos? Derivando, ¿no? Derivábamos la utilidad respecto al bien 1 y respecto al bien 2. Como es una x1 al cuadrado por x2, lo que tenemos es esta derivada. La derivada de la utilidad respecto al bien 1 nos da 2x2. La derivada de la utilidad respecto al bien 2 nos da x1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, claro, lo que sabemos es que nos plantean también las cantidades. Nosotros deberíamos ver qué sucede en ese equilibrio. En este caso nos dice, con la cesta 10,5, si consume del bien 1 10 y del bien 2 5, ¿sí?, tenemos esto que está acá, 2 por 5 sobre 10, o sea que es 1. En el punto óptimo debería pasar que esta tasa marginal de sustitución, que nos dio 1, sea igual a la relación de precios. Entonces dice, se desprende que el precio relativo de los bienes en el mercado, para que se dé esta condición de tangencia y esté el óptimo, es unitario, y por lo tanto P1 es igual a P2. Pero para Manolo, ¿sí?, este es el caso de Pepe, pero para Manolo no conocemos su función de utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí conocemos que su tasa marginal de sustitución es igual a 2. Para que esté también en equilibrio, en este punto óptimo de maximización de los dos consumidores que están en el mismo mercado, ¿sí?, que consumen los mismos bienes, el bien 2 y el bien 1, lo que sucede es que la tasa marginal de sustitución de Manolo es 2, pero la relación de precios, para que sea como la que acabamos de hallar, debería ser 1. ¿Se entiende? O sea, tengo una tasa marginal de sustitución de 2, tengo una valoración que realizo de los bienes que me da una relación entre mis bienes 1 y 2, que es de 2, ¿sí? O sea, valoro el doble el bien 1 respecto al bien 2. Sin embargo, en el mercado los precios son iguales, son unitarios, ¿sí? El mercado hace otra valoración respecto a la que yo estoy haciendo de estos bienes. ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir? Es lo último que dijo, tipo lo de la tasa Sí. marginal de sustitución de Manolo, digamos. La relación del Sí. 2 con los precios, no entendí. Sí. Voy a volver a la letra. La letra nos decía que Manolo tenía preferencias regulares, ¿sí?, como los que ya están planteadas en Pepe, y dispone de unas cantidades de ambos bienes para las cuales la tasa marginal de sustitución es 2. ¿Sí? Lo que tenemos como datos que hacen sus compras de estos únicos bienes que hay en los mismos mercados. Por lo tanto, la relación de precios debería ser la misma. Si yo obtuve o sea, si sabemos que Pepe está en equilibrio, sabemos que su tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Por lo tanto, en este mercado, esta relación de precios se tendría que cumplir para Manolo. No hay otros precios distintos. Sí hay otra tasa marginal de sustitución distinta, pero la relación de precios en el mercado es la misma. ¿Sí? En general es un dato exógeno, y en este caso es 1.
Sin embargo, la valoración que hace de los bienes, él, Manolo, es distinta a la que hace el mercado. ¿Se entendió eso? Es el doble. En el mercado se valora igual el bien 1 y el bien 2. En el caso de Manolo lo valora el doble el bien 1 que el bien 2. Si valora el doble el bien 1 que el bien 2, está dispuesto a... A cambiar 2 unidades del bien 2 por una del bien 1. Exacto. A cambiar 2 unidades del bien 2 por una del bien 1, que es el bien que más valora. Ahora, en este caso, ¿sí? Nosotros podemos decir, yo voy a hacer una gráfica acá, que no me va a quedar bien, pero capaz que les da la idea intuitiva. Ya estoy arriesgando mucho. Que es la siguiente. Este es el bien 2. Acá está mejor. Y este es el bien 1. ¿Sí? Esta es la restricción presupuestaria. Y esta es la curva de indiferencia, perdonen. Entonces, este sería el punto de tangencia. ¿Ah? Nosotros, o sea, y esto es como que dijéramos Y y X, bien 2, bien 1. ¿Sí? En este punto de tangencia, ¿qué tendría que pasar? Porque la pendiente de esta restricción presupuestaria, ¿cuál es? El cociente de precios. Exacto. ¿Cuánto es en este ejercicio? 1. Perfecto, 1. Entonces, sin embargo, podemos decir que acá, en este punto de tangencia, está, ¿quién era? Pepe, pero no Manolo, ¿sí? Manolo está situado en un punto que estaría más hacia acá, o sea, está mal dibujado esto, pero lo que les voy a plantear es que sería un punto hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque tiene más del bien Y que de X, entonces valora más el bien X que el Y. Exacto. Y porque, perfecto, y porque la tasa marginal de sustitución dijimos que era decreciente, ¿se acuerdan? Y una de las preguntas que vimos la clase pasada fue que a medida que nos desplazábamos hacia acá, ¿no? Hacia acá, o sea, veíamos que en cada uno de los puntos de esta curva de indiferencia, que todos me dan U, ¿sí? Hay distinta pendiente. Entonces, la pendiente de esta, o sea, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente en el punto de esta curva de indiferencia, acá va a ser más alta que acá. Y si acá es 1, la 2 va a estar por acá. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, para alcanzar el equilibrio, ¿qué debería hacer Manolo? Entregar más del bien 2 para tener del bien 1. Exacto. Hasta el punto donde Se cruza con la restricción presupuestaria. eso. Manolo, como dice ahí, puede aumentar su utilidad aumentando el consumo, ¿sí?, del bien 1 y reduciendo el consumo del bien 2, hasta el punto donde iguale su tasa marginal de sustitución con los precios relativos del mercado. ¿Cómo estamos? ¿Quién está perdido? Yo es horrible porque no les estoy viendo, entonces no puedo ver sus caras, no puedo interpretar nada. Pero ¿hay preguntas en el chat? ¿Hay algo? ¿Sigo? ¿Continúo? Sí, Victoria. Yo voy entendiendo. El único comentario, tal vez, muchachada, lo que Victoria graficó ahí con ese pulso firme, ¿sí? Es, nosotros no tenemos el dato de Manolo, ¿sí? Manolo está consumiendo algo ahí que sabemos que no es óptimo, porque el que está haciendo las cosas bien, hoy teníamos la pregunta del óptimo que Victoria ya explicó. El óptimo es cuando estoy haciendo lo mejor posible, o sea, estoy obteniendo la mayor utilidad dada la restricción que tengo, ¿sí? Dado la plata que tengo, dado los precios. Entonces, el dato de la función de utilidad que tenemos es nomás la de Pepe, que es la curva que dibujó Victoria. Ese otro punto, que no está maximizando, es un punto más alto, vendría a ser el de Manolo, que tiene otra función de utilidad, que no necesariamente es esa, que no la conocemos, pero podemos resolver qué debería hacer Manolo, si Manolo está haciendo las cosas bien, dicho en otros términos, si Manolo tiene que dejar de un bien para consumir el otro, o que tiene que quedarse quieto donde está,
la conclusión es que no está maximizando, sacamos los datos de lo que está haciendo Pepe. La clave está que nos dice que Pepe está maximizando, ¿verdad? Entonces, como está maximizando, yo tengo el dato que me estaba faltando para llegar a estas conclusiones que nos está mostrando Victoria. Bien, seguimos. Bueno, dado que... Vale, no me conexión, perdón. Dado que lo que acabamos de ver, dispuesto a intercambiar lo opuesto a lo que vimos, ¿no? Bien 2 por bien 1, o sea, sería lo contrario a lo que acabamos de ver, y lo mismo para la D, que estaría dispuesto a intercambiar bien 2 por bien 1. ¿Sí? Es importante lo que dijo Jorge, que en realidad esta curva que yo acá hice tan mal, pero intentando plantearles algo, no necesariamente tienen por qué tener la misma función de utilidad y graficarse en la misma. Puede ser otra que pasara por ahí, claramente, que esa era la idea, pero con una tasa marginal de sustitución que inicialmente era mayor. Por lo tanto... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque no entendí mucho en el anterior, porque vos viste que habías graficado justamente ahí, Manolo es el que no está logrando igualar con la restricción presupuestaria, y dijimos que tiene que entregar del bien 2 para obtener más del bien 1. No es lo que dice la D, o tal vez leí mal ahí. Ah, no, perdón, no es lo que dice la D. Es lo que dice justamente la B, ¿no? La B, ahí va. Sí, No, claro, podía eso. haber quedado mal, estoy mirando para verificar. Está dispuesto, ahí va, a intercambiar bien 2 por bien 1, que sería a reducir bien 2, ¿no? Para aumentar el bien 1. En la C plantea lo contrario, y en la D no podemos afirmar nada de la elección de Manolo sin conocer su función de utilidad. ¿Está bien? Victoria, yo quiero poner énfasis en eso que dijo Victoria, que inclusive en los libros, ¿sí? Nosotros estamos recomendando seguir el Nicholson. Como está traducido el inglés, hay una confusión con el sustituir, y ahí nos terminamos entreverando si cuando decimos sustituir o intercambiar, qué aumenta y qué disminuye. Cuando hablamos en este ejercicio, que podría haber sido más preciso, ¿sí? En ese caso, la disculpa de casos, intercambiar A por B o X1 por X2, ¿sí? Estamos hablando de bajar A cambio de aumentar B, ¿está bien? Siempre que tengamos un ejercicio no va a haber ambigüedad. En este caso se quedó ambiguo por uso de la palabra intercambiar. Cuando uno intercambia uno por otro, sustituye un bien por el otro, ¿sí? Es la tasa marginal de sustitución. ¿A qué ritmo? ¿Sí? ¿A qué proporciones sustituimos? Nunca va a quedar ambiguo cuál es el que estamos proponiendo que aumente y cuál es el que baje. Entonces acá en la solución dice incrementar su utilidad intercambiando bienes, o sea, moviéndose, pero lo que está diciendo es bajando A, aumentando B, o en la C, bajando Y, aumentando X. ¿Está bien? Bien, perfecto. En el ejercicio 6 nos plantean algo muy similar, ¿sí? Que es que nos dicen, supongamos un consumidor cuyas preferencias reflejan, estoy intentando sacar esto para que se vea, reflejan una tasa marginal de sustitución decreciente si el consumidor dispone de unas cantidades para las cuales se cumple que la tasa marginal de sustitución es 2, siendo Px igual 10 y Py igual 20, entonces, en este caso nos dan la relación de precios, que es lo que sucede en varios de los ejercicios que ustedes tienen en el práctico 1 y que deben ya ir haciendo, resolviendo de esta naturaleza, similares a estos. Entonces ya nos dan la tasa marginal de sustitución y la relación de precios, ¿sí? En algunos casos nos dan la función de utilidad y nosotros hallamos la tasa marginal de sustitución. Pero en este caso nos la están dando, siempre en valor absoluto, es igual a 2, como vimos en el ejercicio anterior, que también era 2. En este caso, de nuevo, aparece Y y X, y la relación de precios, que es 10 sobre Y, o sea, Px sobre Py sería 10 sobre 20, que es un medio.
Entonces, lo primero que en las opciones, ¿sí? La mayoría de estos ejercicios tienen opciones, dice, ¿estará maximizando su utilidad? ¿Qué tienen que decir sobre eso primero? No, incorrecto porque tendría No que ser... la tasa, la variación de precios. Exacto, no está maximizando su utilidad porque la tasa marginal de sustitución es mayor a la valoración del mercado, que es esa relación de precios. ¿Podrá incrementar su utilidad intercambiando X por Y? ¿O podrá incrementar su utilidad intercambiando Y por X? Es similar a lo que vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Y la última nos dice, sin conocer la función de utilidad no se puede decir nada sobre si maximiza su utilidad. Y eso no es así, ¿verdad? En la última. Ahora nos vamos a detener entre la B y la C, pero en la última, si no conocemos la función de utilidad, pero sí tenemos la tasa marginal de sustitución, que es en definitiva lo que nos importa, sí podemos decir algo sobre la maximización. Tengo una pregunta con eso. Si no llegas a tener la función de utilidad, la única forma en que no podrías hacer esto, entonces si no tenés la tasa marginal de sustitución, si no, sí se podría hacer algo así, ¿no? Sí, o tenés la función de utilidad y allá es la tasa marginal de sustitución, o ya te dan la relación con la tasa. Está, claro. Gracias. Profe, Sí. para maximizar su utilidad, entonces la relación de precios tiene que ser mayor a la tasa, a la TMS. No, tiene que ser igual, es lo que vimos recién. ¿Para qué voy al gráfico? Claro, sí, claro, ahora me había olvidado de eso. Ahí va. Estefanía, fíjate acá, este es el punto en el que justamente maximiza la utilidad sujeto a la restricción, que es que gasta todo su ingreso, haya su máximo nivel de utilidad, gastando todo su ingreso, dado los precios del mercado. Y esta es la relación de precios igual a la tasa marginal de sustitución. Tiene que ser igual. ¿Sí? Sí, profe, me había olvidado. Genial, gracias. Entonces acá lo que nos dice justamente estos ejercicios es para que podamos ver, me fui, ¿no? Para que podamos ver cómo es esa sustitución de bienes hasta el momento en que iguala el punto de la relación de precios del mercado. Entonces, entre B y C, ¿qué opinan? ¿Qué deberíamos hacer? La C. Vos deberías de entregar del bien Y, justamente, para poder obtener X y así poder igualar a la TMS igual 2. Exacto. Claro, De es lo nuevo mismo que el estamos caso anterior. Claro, es igual al caso anterior, exacto. Entonces, falso, el individuo no está maximizando su utilidad, que es lo que ya dijimos. Falso, podrá incrementar su utilidad intercambiando Y por X y no a la inversa. Verdadero, con preferencias convexas, ¿sí? Con una tasa marginal de sustitución decreciente, como ya hemos visto, la condición de tangencia entre la recta presupuesta y la curva de indiferencia, ¿sí? Que me determina el óptimo. Entonces, en este caso no está maximizando su utilidad, y lo que debe hacer es aumentar el consumo del bien X y reducir el del bien Y hasta que se iguale la tasa marginal de sustitución a la relación de precios. Lo que ya dijimos, igual al caso anterior. La diferencia entre este y el caso anterior es que acá nos dieron la relación de precios, en el otro caso nos dijeron está en equilibrio, y dedujimos esto, ¿se entiende? Y había dos consumidores, acá hay un consumidor, pero son dos bienes y similar caso. ¿Más dudas? Profe, estamos como en el caso anterior en la gráfica, ¿verdad? Tipo, estamos con el punto arriba, tipo más con Y que con X. Exacto. Claro. Y nos trasladamos hacia el punto en que hacia más abajo, en el caso anterior era 1 y acá es un medio. Tengo Pero una de nuevo, pregunta. sí. Porque es más respecto a, viste que acá la C es verdadera, pero acá cuando dice intercambiando Y por X, es que justamente cuando dice eso es que quiere obtener Y sacándose X o cómo. Claro, eso es lo no. que explicó Jorge. Sí. O sea, No. capaz que no es la palabra más feliz el intercambiando.
Jorge, ¿volvés a explicar eso? Sí, acá la clave, la interpretación del intercambiar acá, si hubiéramos hecho bien estricto el lenguaje y siempre que tenga una duda lo plantean, no va a pasar en ninguna pregunta de revisión y de examen. En este caso intercambiar quiere decir bajar, ¿sí? O sustituir, pero sustituir también a veces es ambiguo en español. Entonces acá estamos diciendo de abandonar o bajar el bien que aparece, mencionan primero por el otro, ¿sí? En este caso está planteado como... Y por X, creo. Sí, no estoy viendo la De letra. reducir Y y aumentar X. No, reducir Y, que no es otra cosa que, ¿por qué no estamos planteando esto? Un poco de intuición, y ya lo decía Victoria. Porque estamos a lo largo de, estos consumidores están, obviamente que prefieren más cantidades de los dos bienes, pero tienen una restricción, que es la plata que tienen, ¿correcto? Y que los bienes no son gratis, tienen un precio. Entonces, ¿cómo se financia la bajada de un bien, la caída de un bien? Perdón, el aumento de un bien se financia, ese gasto, el gasto en el bien que va a crecer se financia con la caída de gasto en el bien que hay que bajar. Y uno va calibrando y el consumidor optimiza cuando está haciendo la mayor utilidad posible, dado el ingreso que tiene y los precios. Entonces, estas son distintas formas de ver el mismo problema. Geométricamente debería ayudarlo, de las gráficas no tiene que ser una complicación adicional. Las gráficas es para verlo geométricamente ese punto de maximización, y estamos acostumbrados, con lo que sabemos de cálculo, que las derivadas nos están dando eso, ¿verdad? Las tangentes a una curva. Entonces, a lo largo de la curva de la función de utilidad, que tienen esa forma de U, cuanto más lejos del origen, mejor para el consumidor, pero va a llegar tan lejos como se lo permita la restricción presupuestal, la plata que tiene dado los precios, ¿sí? Que eso es lo que graficamos. El punto de tangencia nos permite es el punto más lejos posible que podemos ir en ese mapa de U que se van alejando del origen, la que rozamos, la que alcanzamos, porque si la estamos cortando, es que podemos ir más lejos. Entonces maximiza cuando está rozando, cuando le acaricia la pancita ahí. Esa es la maximización. Y eso cuando estamos igualando la tangente a la curva. Entonces, alguna forma de ver la intuición de esto. De las condiciones de primer orden, pero sigamos que veníamos bien. Yo con eso era contestar simplemente la ambigüedad del término intercambiar, que es bajar el primero, el consumo en cantidades del primer bien, aumentando el otro, y después puedo volver al gráfico original, al final, junto con las dudas que tengan, para ver un poco la intuición de esa derivación en función de las preguntas que ustedes estaban haciendo sobre esto. Si les parece, entonces, Victoria, seguimos. Bueno, muchas gracias. Bien. Perdón si lo hice decir 2 veces. No, está perfecto porque es la idea. Todas las veces que sea necesario. Seguramente le hiciste un favor al resto de los 47 compañeros. Exacto. Bueno, como les planteaba hace un rato, la función de utilidad que nosotros estábamos viendo con esa curva de indiferencia convexa, respondía a una función de utilidad Cobb-Douglas. Sin embargo, tenemos otras funciones de utilidad. Acá les planteamos la de sustitutos perfectos, ¿sí? Que es una recta, una función lineal, alfa x más beta por y, con alfa y beta positivos, ¿sí? Y es esta recta que vemos aquí. La tasa marginal de sustitución en este caso está clarísimo que no es decreciente, ¿sí? Y que es constante. ¿Se ve eso? O sea, ¿qué casos son sustitutos perfectos? ¿Es constante por qué? Y porque Porque No está sé. dispuesta a renunciar a la misma cantidad de un bien por el otro. Exacto. creo que el libro mismo dice que los combustibles son sustitutos perfectos porque no te importa cuál sea uno o el otro. Ahí va, exacto. Si cargo nafta en, no sé, en Shell o en eso, o en no sé, ¿no? O por ejemplo, lugares de provisión del combustible, etcétera. Muchos ejemplos de sustitutos podemos tener. Entonces, en este caso, lo importante es que la tasa marginal de sustitución es constante, ¿sí? Y estoy dispuesta a renunciar a la misma cantidad de Y para conseguir una unidad más de X sin importar en qué punto estoy. No es lo mismo que antes, que justamente veíamos una tasa marginal de sustitución que era decreciente. En este caso, el movimiento, o sea, va a ser igual que dentro de cada una de estas que están aquí, me reporta la misma utilidad distintas canastas de bienes.
pero mi tasa marginal de sustitución es constante. La derivada que hago de esta función de utilidad respecto a x y respecto a y me da una relación constante. Entonces, en ese sentido, el ejercicio 7 nos dice, las preferencias de un individuo entre cenar con los amigos, bien X, e ir al cine con los amigos, que son en este año como bienes escasos, ¿no? Son tales que siempre está dispuesto a intercambiar 2 películas por una cena, obteniendo la misma utilidad. ¿Sí? Acá es clave entender la letra bien. Siempre está dispuesto a intercambiar 2 películas por una cena, obteniendo la misma utilidad. Las preferencias de este individuo vienen representadas por, me da una función min de x y 2y, una función min de 2xy, una función de la utilidad igual a x más 0,5y, en donde alfa sería 1 y beta 0,5, o ninguna de las otras. ¿Y qué tienen para decirme? La C, porque el valor de una cena equivale a 2 películas siempre. Entonces puedes poner que 2x es igual a una y y está dividiendo todo entre 2, te queda la expresión de la opción C, x es más 0,5y. Eso lo igualas al ingreso. Al ingreso, No, o sea, está perdón. perfecto. Vamos a verlo, porque acá simplemente me están diciendo, no me están hablando del óptimo ni nada, me dicen cuál es la función que expresa mejor las preferencias de este individuo. Sí, seguro, Dado me que el escapé con la parte de ingreso. Ahí Sí. está. David está dispuesto a intercambiar, ¿sí?, 2 películas por una cena, obteniendo la misma utilidad. O sea que, si vamos a ver las opciones, en el caso de la función min me representa bienes complementarios, como ustedes ya habrán visto en los ejemplos de la sesión grabada 1, donde se ven las distintas curvas de indiferencia, está la función min que nos representa bienes complementarios. O sea, bienes que consumo de manera fija y conjunta. ¿Sí? Siempre conjunta, son bienes complementarios. En este caso no, porque ya la letra me dice que estoy dispuesto a intercambiar, son bienes sustitutos, 2 películas por una cena para situarme en la misma utilidad. Es falso, id en respuesta al punto A, porque también es una función min de bienes complementarios, y la C, como ustedes me plantearon, es verdadera. Para el individuo los bienes X y Y se muestran como sustitutos perfectos, intercambiándolos entre sí en una proporción fija. Lo importante es esto de los sustitutos. Los intercambio en una proporción fija, en donde si voy a hacer la tasa marginal de sustitución, que hago justamente la derivada de la utilidad respecto a x, la derivada de la utilidad respecto a x me da 1, ¿no? Acá está. Es esto que estoy viendo acá. ¿Se ve? Sí. La tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de x respecto a y. La utilidad marginal de x es 1, ¿sí? Y la utilidad marginal de y es 0,5. Por lo tanto, esto es 1 sobre 1 medio, que es 2 en valor absoluto. Menos 2, pero es 2 en valor absoluto. ¿Está bien? Por tanto, la respuesta es correcta y las preferencias del consumidor pueden representarse por la función, esto está mal acá, ¿no? Por la función x más 0,5y. Claro, lo que quiso decir es una forma genérica. Y distintas transformaciones que nos dan esta función monótona creciente. O sea, distintas transformaciones que nos van a dar las mismos orden de preferencias, digamos, ¿sí? Entre estos pares de bienes. No entendí Porque esa los distintos... parte. ¿Por qué sería equivalente a esa función de utilidad? Yo lo que entiendo acá, a ver Jorge si entendés lo mismo, es que esta función de utilidad es una función de utilidad genérica que me está planteando, x más y, ¿sí? Y
o podría decir, o la función de utilidad es igual a alfa por x más beta y, ¿sí? Y distintas transformaciones que realice de esta función de utilidad también me van a dar la misma relación, las mismas preferencias del consumidor, ¿sí? Siendo, en este caso, las preferencias del consumidor en cualquier caso de esta función. Lo que pasa es que esto me parece que acá quedó mal, esta función genérica, porque en el caso de esta función era, ¿cómo era la función? Era alfa era igual a, lo que me está diciendo es que distintos alfas y betas de esto, alfa era igual a 1, ¿no? Sí, el que multiplica x. Claro, Y beta y 0,5. 0,5. Las preferencias del consumidor, en este caso, tienen esta función genérica de la función de utilidad, ¿sí? Y hay algunas transformaciones que ahora podemos ir a ver. Yo recuerdo que había un ejercicio que las mostraba bien, que lo que me dicen es que voy a tener la función de utilidad en distintas transformaciones que yo realice, me va a dar de la misma manera el mismo orden de preferencias que yo tenga, ¿sí? No me va a cambiar el ordenamiento de esas preferencias si yo hago distintas transformaciones de esta función. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo que el caso genérico de esta función, de esta tasa marginal de sustitución, siempre va a ser alfa sobre beta. O sea, alfa sobre beta va a ser siempre la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Entonces, por más que yo, esta función de utilidad genérica, que yo puedo llamarle la utilidad, como veíamos acá, de alfa por x más beta por y, ¿sí? La tasa marginal de sustitución que me planteé siempre va a ser ¿cuál? Va a ser alfa beta, ¿no? O menos alfa sobre beta. Siempre la tasa de sustitución va a ser esta. Y si de algún modo la relación entre alfa y beta se mantiene, ¿sí? Si siempre que yo multiplico a cada uno de estos factores, por ejemplo, si esto es alfa es 1 y beta, alfa es 1 y beta es 2, y yo duplico, ¿sí? Transformo de manera de duplicar esta función de utilidad, ¿va a cambiar la tasa marginal de sustitución? No. No. En el cociente desaparecen los dos del numerador y el denominador. Exacto. Estoy haciendo una transformación monótona creciente de eso, duplicando ambos, ¿sí? Duplicando esta función, ¿sí? O elevándola al cuadrado, por decir, y se va a mantener esta relación. ¿Por qué? Porque es constante alfa sobre beta. ¿Y qué quiere decir que se mantenga? Que esta relación que yo tengo, que yo realizo, o sea, esta valoración subjetiva que hago entre estos dos bienes, se va a mantener de manera constante alfa sobre beta. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, yo hago transformaciones que sean monótonas crecientes, como puede ser una duplicación, elevar al cuadrado, ¿sí? O un logaritmo mismo, se va a mantener esa relación. Yo creo que ahora estaba viendo, hay un ejercicio, ahora me voy a fijar cuál es, que menciona eso y que capaz que está bueno que lo miren y nos pregunten en la clase que viene. Había alguna duda por acá, ¿no? Por lo tanto, estábamos acá. La C es verdadera. ¿Hay algo en el chat? Porque yo no estoy viendo nada, perdón. Estamos bien. Entonces, esta es la verdadera. Un comentario. ¿Cómo? Un comentario Sí. de repente, ¿sí? Fíjense que está bien porque estamos recorriendo las distintas opciones, también las incorrectas, ¿está bien? Pero los sustitutos perfectos tiene una forma bien gráfica de verlo. Cuando nosotros tenemos estas son funciones de utilidad, curvas de utilidad, ¿verdad? U0, U1, U2, que son líneas rectas,
Al ser líneas rectas, ¿qué quiere decir? Que en cualquier punto de la línea que yo esté, ¿sí? Son curvas de utilidad, son curvas, pero rectas, ¿sí? Pero esta curva tan particular que corresponde a una función de utilidad donde los sustitutos son perfectos, ¿qué quiere decir que son perfectos? Vimos la que tienen forma de L, las Leontief, esa que venía con el mínimo, en el ejercicio anterior. Esa no hay sustituto ninguno, porque el tipo quería 2 novelas por un ensayo o algo así. ¿Sí? Si yo le daba 3 novelas y un solo ensayo, ya no le servía. Es como que ustedes son fanáticos de los panchos y solo le gusta la salchicha con el pan. ¿Sí? Me das un pancho, tiene que tener pan y la salchicha. No me como pan separado solo, ni salchicha separado. Y no me sirve de nada que me traigas 3 panes y 5 panchos, que no me sirven de nada, pero me están sobrando 2 panchos. No sé si el ejemplo es claro. A esta hora empezar con el ejemplo de comida en general los distrae, ¿sí? Pero tienen que bancar un rato más. En estas curvas de utilidad, entonces, son curvas de indiferencia, perdón, niveles de curvas de indiferencia que son rectas, es un caso particular, como la que tienen ustedes ahí, que es una suma. ¿Cómo nos damos cuenta que son complementos perfectos, sustitutos perfectos? No solo porque siempre los intercambio a la misma tasa, ¿sí? Para dejar uno de este me tiene que dar 2 del otro, siempre, no importa cuánto tenga de uno y cuánto tenga del otro, siempre, sino el caso extremo. Los economistas pensamos mucho en soluciones de esquina. ¿Qué es de esquina? Es todo de un caso y nada del otro. Por ejemplo, en este gráfico, estas curvas de indiferencia son una recta. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el mismo nivel de utilidad en algún punto en el medio, yo no lo puedo señalar ahora acá porque no estoy compartiendo la pantalla, pero no hace falta. Imagínense que se va moviendo a lo largo de la recta de U sub 0 hacia la izquierda y arriba. Van renunciando a X para aumentar Y. Siempre una tasa constante. ¿Sí? Por la siguiente unidad de Y van a renunciar siempre la misma cantidad de X. No importa cuánto tengan de Y. Y lo que acaba de marcar la profe ahí en rojo, en ese círculo casi perfecto, ¿sí? ¿Qué es? Que esta persona, este consumidor, puede estar igual de contento en el caso extremo de que solo consume Y, porque ese punto que marcó Victoria en la intersección es 0 de X y Y, todo lo que puede Y, todo su ingreso dividido el precio de Y. Y serán complementos perfectos, perdón, sustitutos perfectos, que yo soy igual de feliz con algún punto en el medio, donde tengo cantidades considerables de X y de Y simultáneamente, soy igualmente feliz, tengo el mismo nivel de utilidad, siéndome al extremo solo Y, o solo X, si serán perfectos. Entonces lo perfecto no es solo porque no importa cuánto esté consumiendo, siempre los intercambio a la misma tasa para mantener la utilidad constante. Capaz que lo más intuitivo, para explicarle el fin de semana a una tía en el cumpleaños, ¿sí? Que un sustituto perfecto es que, mira, yo en mi canasta entran 2 bienes y los dos, ¿sí? Los puedo consumir conjuntamente o puedo consumir solo uno o solo el otro y soy igualmente feliz, depende de las cantidades que me des, por supuesto. ¿Está bien? Entonces ese es el extremo más claro que mostró Victoria ahí en la intersección con el eje de la Y o abajo con el eje de las X. Entonces, en este ejemplo, las otras, lejos de ser sustitutos perfectos, no me sirve para nada que me des más panes si no me das panchos, ¿sí? Si no me das el pan. ¿Está bien? Por eso va el mínimo adelante. ¿Está bien? Y el otro era un caso distinto, bueno, ninguno de las otras. Esa es una forma que tampoco en general en las revisiones ponemos en ninguna de las otras porque, o todas son correctas porque esas preguntas son más abiertas, pero para este caso un ejercicio práctico no había problema. ¿Tá? Entonces, si fueran apurados, las dos primeras, que tienen la forma de Leontief, que son bienes complementarios, no hay forma de sustituir uno por el otro, sino el tipo no es feliz en absoluto, la descartábamos rápidamente y la cuestión estaba si esa que tiene una suma, o en los casos generalizable, para los alfa y los beta, eran sustitutos perfectos. Listo. Una pregunta. Sí, ¿Me escuchan? sí. Como dijiste eso de sustitutos perfectos, el alfa no sería mayor o igual que 0 y beta mayor o igual que 0 en el caso de las esquinas. Porque si es tipo 0i o 0x, o sea, tendría que ser mayor o igual, no mayor estricto, o no.
Sí, es cierto. Sería un caso, es un caso extremo, una solución extrema de esquina, pero en este caso planteamos que alfa y beta sean positivos, o sea que no da lugar a ese punto. Por eso no se intersectaban. No, Victoria, Pero Victoria, sí lo vimos cuando... Gracias. yo creo que igual, perdóname, Victoria, poneme el gráfico de vuelta, el Sí, otro. perdón. Este, eh, el alfa y el beta en realidad, digo, no tendría mucho sentido porque que el alfa, yo acá no estoy planteando que el alfa y el beta sean 0, lo que estoy planteando es que con un alfa 14 y un beta 7, ¿sí? O como el número que quieran, los X pueden ser 0 o la Y puede ser 0. ¿Sí? Entonces, no sé quién habló, creo que era Magdalena, no es exactamente lo mismo que estabas preguntando. Ah, sí, claro, ¿sí? sí. ¿Tá? Acá es Sí, la sí, dame la forma funcional que tienes quieras. razón. ¿Sí? Es una suma, dale el valor que quieras positivo, como decía la profe, alfa y de beta. Cualquiera sean ellos, que obviamente van a influenciar en la inclinación de esta curva, ¿está bien? Cuánto se valora un bien y cuánto se valora el otro, admite que en algún caso la solución de esquina dependerá de los precios, ¿sí? Consuma solo X o solo Y. Ahí lo que es 0 es el X o la Y, no el alfa y el beta. ¿Se entiende? Tienes razón, gracias. Sí. Igual estamos hablando de casos particulares. O sea, de la solución de esquina, creo que hay un ejemplo también que lo pueden ver en la sesión grabada, que hablamos de un caso en solución de esquina, que justamente es un caso así, en donde la curva de indiferencia, la curva de indiferencia no, bueno, pasa que está con la Coe-Douglas, pero pasa por acá, o sea, la restricción presupuestaria está acá mismo, ¿sí? Y damos claro, lo que pasa es que no está con sustitutos perfectos, está con Coe-Douglas, entonces queda más claro. Y hablamos Claro. de un caso muy particular que es la única solución que se admite es la solución de esquina. Pero es cierto, acá alfa y beta siempre son positivos, pero este es un caso en que lo que se anularía es la cantidad de X o de Y, como dijo el profesor. Claro, pero fíjense en este caso entonces, cuando decimos sustitutos perfectos, ese caso tan particular de sustitutos perfectos, la otra, Victoria, ¿sí? Es que va a haber un solo caso, ¿sí? En el cual, ¿cómo lo podemos decir? Dependiendo de la relación de precios, P de X y P de Y, ¿sí? Va a ser una maximización muy particular esta, ¿verdad? Porque el ratio de precios tiene que coincidir exactamente con la pendiente de la función de utilidad. ¿Sí? Es un caso de tangencia tan particular, si ustedes quieren, ¿sí? Como las Leontief. Por eso típicamente el ejercicio se vuelve más interesante y el consumidor realmente está calibrando cómo se mueve, ¿sí? Cuando tenemos funciones al estilo la Coe-Douglas, que es la que estamos más acostumbrados por varias interpretaciones que tiene. Y las derivaciones son también bastante más complejas. Porque el caso de esquina, si bien es una rareza, en realidad la rareza es la función. Porque a no ser que el ratio de precios sea exactamente igual a la tangente, a la inclinación de estas funciones de indiferencia, va a terminar en un caso de esquina. ¿Está bien? Porque no importa por dónde se mueva, la pendiente de la curva de indiferencia es siempre la misma. ¿Tá? Entonces probablemente termine en una solución de esquina o cualquiera de los puntos le dé por igual. ¿Sí? Le dé por igual, porque va a estar maximizando en cualquiera de los puntos. Pero son casos raros para familiarizarnos y no tabularnos, ¿sí? Porque acá estamos tratando de buscar herramental matemático y bueno, y su representación geométrica para captar la intuición. No perdamos la intuición en todos estos casos, ¿no? Saquemos el economista que tenemos adentro y no nos metamos excesivamente o exclusivamente en la matemática, ¿sí? Volver a chequear la intuición acá del problema del consumidor. ¿Por qué tiene un problema el consumidor? Porque a lo mejor puede estar mejor de lo que está estando. Y no es una expresión de deseo, no puede ir más allá de su ingreso dado los precios. ¿Sí? Y se ordena racionalmente en función de su función de utilidad. Y en cada punto se tiene que estar preguntando, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo para mi mayor felicidad o bienestar? Y eso va a ser relevante en función del ingreso que tenga, qué función maximiza y si hay cambio de los precios. Después más adelante vamos a ver cambios, lo que llamamos estática comparativa. Algo va a pasar, ¿sí? Van a cambiar los precios, o tiene más ingreso o menos ingreso, y
se va a tener que preguntar de ¿estoy maximizando, no estoy maximizando, estoy en el punto óptimo? Pregunta, para más o menos saber si seguí esto. Vos podés tener, por ejemplo, la función de utilidad 2x más 3y, pero eso no importa. O sea, la solución de esquina lo que tendría que hacer es que no importa ese 2 ni el 3, es que x o y tengan que ser 0, ¿no? Sí, ahí va a depender de la relación de precios. Eso es Ah, lo que está, claro. O Si sea, la, sí, si ahí la depende de cuál es tu restricción presupuestaria y cuál sea la relación de precios que esté dada por el mercado para cuál sea tu solución que te optimice tu función de utilidad, te dé esa optimización. Está claro, Y genial, puede llegar a gracias. ser una función, ahí va un punto en el que no consumas nada de Y o no consumas nada de X. Genial, muchas gracias. Bien. El último ejercicio que tenemos previsto para hoy, acá también hablábamos hace un rato de los complementos perfectos, y los complementos perfectos los podemos expresar con una función de utilidad como esta, la función min, ¿sí? Donde es el mínimo entre alfa x y beta y, con alfa y beta positivos, y se representa como esta, ¿sí? De esta forma. Estas son las distintas curvas de indiferencia, que no son curvas, ¿no? Pero le decimos curvas de indiferencia, porque me están expresando nuevamente las preferencias de este consumidor que tiene una función de utilidad de esta manera. Entonces, ¿qué son complementos perfectos? Sí o sí los estoy consumiendo de forma conjunta, ¿sí? Sí o sí, cuando tomo una taza de café, le pongo 2 cucharadas de azúcar, ¿sí? Una taza de café, 2 cucharadas de azúcar. Entonces, ahí es donde me sitúo, donde alfa x es igual a beta y. Si yo digo una taza de azúcar, si yo digo una taza de café y 2 cucharadas de azúcar, ¿no? Y x es el café y y es el azúcar. Esta relación que tengo acá, que está indicada por este vértice, sin exceso de ambos bienes, me sitúo en este vértice donde se cumple justamente que consumo en proporciones fijas alfa x y beta y, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que x es el café y y es el azúcar, en esta relación, ¿qué se tendría que cumplir? Si yo consumo una taza de café y a esa taza de café le pongo 2 cucharadas de azúcar. ¿Cuál sería la cantidad de X que estoy ahí planteando? Y es igual a 2x. Estoy planteando que tú decís Y, esto me va a ayudar a resolver. Y es igual a 2x. Si yo digo que X, ¿sí? Es el café, y esta es el azúcar, entonces, en realidad lo que yo tengo que ver es que mi cantidad de café va a ser una taza de café por 2 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces, en realidad, la relación que se debería cumplir es que alfa por 2 sea igual a beta por 1, que es mi cantidad. O sea, que en ese caso, ¿sí? Yo consumo por cada taza de café 2 cucharadas de azúcar. Profe, pregunta, ¿pero no A lo que sería voy es, alfa por 1 igual beta por 2 por la relación que hay abajo? No sé, pregunta. sí, sería que se cumpla que eh, Que beta va con Y y X.
Claro, alfa sería igual a 1 y beta igual a 2. Para que se iguale esa relación. Pero vamos a verlo en el ejercicio porque los estoy complicando. Acá lo importante es, ¿sí?, que veamos. Yo lo que quería ver es que las proporciones en las que yo me planteo y y x tienen que ser iguales y siempre conjuntas. Por lo tanto, si yo digo, como decía hoy el profesor Polgar, si yo digo, siempre que consumo un pancho, ¿sí?, le pongo un pan. Entonces, siempre con mi pancho va a estar acompañado el pan, con mi taza de café, mis 2 cucharadas de azúcar, siempre tengo un consumo fijo de esos 2 bienes, no hay otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en puntos, y de nuevo vemos, si nosotros estamos representando con esta función de utilidad, ¿qué va a pasar? Siempre voy a querer situarme en este punto, y este punto es el que se me da el consumo conjunto de x y y, ¿sí? De alfa x igual a beta y. ¿Qué pasa con la tasa marginal de sustitución en este caso? ¿Esta función es derivable, diferenciable? No. Si yo voy a hacer, si mi tasa marginal de sustitución es el cociente de estas utilidades marginales, no la puedo derivar o diferenciar. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ¿sí? No puedo realizar eso. Por lo tanto, puedo decir que siempre tiendo a situarme en este punto, que es el más eficiente, ¿sí? Porque fíjense, en un punto por acá, ¿qué pasa? Y no estás maximizando, o sea, perdón, no estás usando o sea, hay un problema que no estás usando algo de Y, con lo que podrías acompañar X, o sea, no estás usando algo de X, perdón, porque eso es en X, con lo que podrías acompañar Y y no te genera utilidad. Exacto, esto lo que me hace es, esto es un exceso de bienes, porque yo estoy diciendo que solo preciso 2 cucharadas de azúcar para esa taza de café, ¿sí? Y consumo solo una taza de café con 2 cucharadas de azúcar, y todo esto, ¿sí?, es un azúcar extra o una cantidad extra que yo, ¿sí?, es un exceso de bien porque yo, donde me quiero situar, donde lo que estoy consumiendo de forma conjunta con estas proporciones fijas, es acá, con mi pancho al pan, con un pancho y un pan. Entonces, ¿qué es lo que les quería demostrar diciendo eso de la tasa marginal de sustitución? Es importante plantearnos que esta tasa marginal de sustitución es 0, ¿sí? Siempre quiero situarme en este punto, ¿sí? Y por lo tanto, este punto va a ser el punto que se va a igualar, en el caso del óptimo, a mi restricción presupuestaria, a la pendiente, a la relación de precios del mercado, ¿sí? Como plantea acá, sin exceso de ambos, ¿no? Que es en este punto donde es el punto eficiente en términos, cuando esta función se plantea en términos de una función de producción, se plantea el punto donde yo puedo producir de forma más eficiente, porque no desperdicio recursos, porque voy a producir, si me sustituyo. Entonces en este punto, en el resto de los puntos sí hay exceso de ¿qué? Exceso de bienes, que no deseo consumir, o exceso de recursos para producir, ¿sí? Cuando yo puedo producir lo mismo con menos recursos, ¿sí? O menos insumos, y eso sería más eficiente. Después también lo van a ver en términos de producción. Entonces acá lo que dice es, por lo tanto, alfa x es igual a beta y, por lo tanto puedo plantearla de esta manera. Y sobre x es igual a alfa sobre beta, para verlo de otra forma, ¿sí? Entonces, esto en el ejercicio esperemos que quede más claro. Mario siempre acude a la Feria del Libro a comprar las últimas novedades, y sus preferencias entre la novela y el ensayo son tales que siempre lee 2 novelas por cada ensayo. No importa esto, siempre lee 2 novelas por cada ensayo. Siempre tomo el café con 2 cucharadas de azúcar. Entonces, las preferencias de Mario vienen representadas por... ¿Y qué tienen para decir? Vamos a ir viéndolo caso a caso. En el primer caso es el caso de los sustitutos que habíamos visto del bien anterior, ¿no?
del ejercicio anterior, sustitutos, ¿sí? S de sustitutos. Estos casos son los casos de, este es otro caso de que la función D. No se sabe. No se sabe, pero es otra función. Otra función, sí, que no la definimos. Porque en realidad tiene un exponente, ¿sí? Más Y, pero no sería ni sustitutos ni complementarios. Y este es el caso que veíamos de los bienes complementarios de esta manera, ¿sí? Y acá tenemos dos relaciones. Tenemos que, en un caso tenemos que, si decíamos que alfa X es igual a beta Y, ¿sí? Entonces, X, acá, ¿cuánto sería? Lee 2 novelas, X es la novela, ¿no? Puedo hacer una pregunta primero, antes que nada. ¿Por qué Sí. los considera bienes complementarios si vos podés leer los dos por separado sustituyéndolos? No sé, pregunto. No, porque no me plantea, es por la letra eso, porque me dice que siempre que lee 2 novelas tiene que leer un ensayo. No me plantea que lee, si me dijera, o lee 2 novelas o un ensayo, ¿sí? O puede, o le da igual leer 2 novelas que un ensayo, ya sería distinto, pero si que lee 2 novelas, lee un ensayo. Entonces es por letra. Matías? Está genial. Sí, se Exacto. entiende. Por Lo la que yo no letra. entendía cuando hice este ejercicio es que, se ve que no había leído bien la letra. Genial, era eso entonces. No, y además te voy a hacer una confesión que la letra quizás la podemos mejorar, como hoy decíamos con el profesor Polgar. Es todo mejorable. Entonces, sí, importar la letra, en este caso, a ver qué me dice de nuevo. En este caso, fíjense que la novela es X, ¿sí? Y el ensayo es bien Y, y lo que me dice que es que siempre leo, ay, ¿por qué no me deja ahora? Perdón que no me está dejando marcar, a ver ahí. Entonces, Y, siempre que lee 2 novelas, lee un ensayo. Entonces, en esta proporción, X, ¿cuánto sería? 1. 2. 2, ¿no? 2. Pues yo leo 2 novelas por cada, no me acuerdo cuál era el otro, el ensayo. Ensayo, exacto. En este caso, X2 y Y1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Lo que se debería verificar es eso. Por lo tanto, para que esta igualdad se cumpla, alfa debería ser 2, 1. 1 debería ser. ¿Eh? Debería ser 1. 1 y beta 2. 2. Y eso nos daría algo como que, como la función B. La B, ¿no? O sea, que me está diciendo que en este caso, ¿sí? Esta función, alfa es 1 y beta es 2. Entonces, en este caso se cumple que si yo voy a hacer X igual a 2Y, y sustituyo que X es 2 porque consumo 2 novelas, por un Y que es 1 porque es 2 novelas por cada ensayo, esto se cumple. Se cumple esta relación. En el único lugar donde se cumple esta relación que me está planteando siempre que leo 2 novelas un ensayo, es en la B. En el punto me estoy situando. ¿Sí? Eso era lo que les quería hoy plantear acá, porque hay mucha... Porque en general se confunden, y esto pasa mucho cuando corregimos las pruebas, entre lo que estoy, o sea, acá siempre lo que estoy planteando es cantidad de Y y cantidad de X, ¿sí? Y el alfa me da esa relación, pero después yo, cuando planteo una taza de azúcar
una taza de café por 2 cucharadas de azúcar, un pancho por un pan, son las cantidades de X y de Y. Que O el alfa sea, lo que te entiendo, dan alfa y beta, básicamente, es cuánto tendrías que tener de un bien para lograr del otro, no sé. sí, que es mi tasa marginal de sustitución, exacto. Claro. Acuérdense que vimos como vimos, bueno, acá es la relación, ¿sí? Esta es alfa sobre beta, que es igual a Y sobre... ¿Se ¿La perdimos la trancó, profesora? profesor? ¿La perdimos? ¿Sí? ¿A mí me oyen? Sí, no se la escucha, ¿no? Bueno, para eso estoy yo acá, por las dudas. Un par de cositas mientras recuperamos a Victoria. No le puedo pedir a Victoria que nos pase Me escucha todo bien, ¿verdad? Sí. Sí, se A ver, escucha. fíjense, estamos mirando, nos quedó todo garabateado por Victoria, pero concéntrese en el gráfico. Ahí tenemos el mapa de curvas de indiferencia. Opa, Victoria, devolvémela. A ver, se fue. Yo le voy a compartir pantalla. No, pero ya les comparto, ya estoy. ¿Estás ahí, Victoria? ¿Sí? Sí, ja que lo pongo yo. ¿Sí? Como quieras, se me había ido hace mucho, fue recién, ¿no? No, hace un ratito ya que no te oíamos. ¿Me están viendo la pantalla? Sí. Victoria, Sí. retomé ahí yo. Ahora, ¿me importa? Es hasta el 8, ¿verdad? Entonces, yo les quería mostrar esto. Dos cosas que había empezado mientras te habíamos perdido. En este gráfico, donde tenemos el mapa de curvas de indiferencia, de esta cosa muy particular, que son estas funciones de utilidad con forma de L. A diferencia de una función de utilidad curva, que están viendo ahí, que la tangente va cambiando, o sea, la tasa siempre está dispuesto a cambiar una por otra con distinta tangencia, a distinto ritmo. A medida que se mueve hacia más X, se va aplanando la tangente. ¿Sí? Eso quiere decir que por un aumento de X tiene menores cantidades de Y. Si yo les pregunto, ¿cuál es la tangente de esta curva? Bueno, acá la tangente es 0, la pendiente es 0, y acá vendría a ser infinita. ¿Qué quiere decir? Que en un caso es como que no hay cantidad que me venga bien para abandonar de un bien, no hay cantidad que me venga bien del otro, no estoy dispuesto a abandonar, y en el otro caso, al revés, estoy dispuesto a abandonar, no pido nada por bajar de esas cantidades, porque me están sobrando. Fíjense en este caso, ¿verdad? ¿Por qué le están sobrando? Porque si él viene reduciendo, él o ella, viene reduciendo las cantidades de X, no cambia la utilidad, se sigue moviendo al nivel de misma utilidad, mientras que en esta, una de este tipo, o inclusive las que son rectas, ¿sí? En la medida que voy disminuyendo un bien, necesito del otro. Y acá tengo esta peculiaridad, disminuyo X y no necesito más de Y para mantener mi utilidad. Por lo tanto, la tasa de intercambio es 0. ¿Sí? La pendiente es completamente horizontal. Y totalmente lo contrario acá, ¿sí? Que tengo una pendiente vertical. Entonces, por eso los únicos puntos relevantes de optimización están exactamente en el vértice. Y ahí es donde la tasa marginal de sustitución o la derivada no está definida. ¿Se entiende la peculiaridad de este tipo de funciones? Sí. ¿Sí? En el otro caso, directamente acá, está todo el ejemplo con los alfa y los beta. Pero podemos mirarlo además, o sea, la solución estaba entre estos dos, ¿verdad? Lo de mínimo, dijimos, no se trataba de mínimo. Esto sobra en la letra. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una Leontief de este tipo, de proporciones fijas, o sea, si tanta cantidad de novela, tanta cantidad de ensayo, si te vas, no me sirve. Si cambias esas cantidades, no me sirve, me sobra. El mínimo, ese min quiere decir mínimo. Quiere decir, si la utilidad va a ser el mínimo del valor que estén adentro. Si tengo 14, o sea, 14, donde está X tengo el valor de 14, y donde está 2Y tengo el valor 25. ¿Cuál es el mínimo entre 14 y 25? 14. 14.
Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que los 25 te pasaste, flaco, sobran, ¿sí? Sobran. Te corriste, tenés más cantidad de bienes de los que te dan utilidad. Poder disminuirlos sin cambiar la utilidad. Por lo tanto, el objetivo en cualquier ejercicio de esto, que X multiplicado por lo que sea y el Y multiplicado por que sea, den el mismo número. Un Y tal que multiplicado por el numerito, en este caso 2, dé igual al X multiplicado por el numerito, que en este caso es 1, pero que era alfa en el caso genérico que nos mostraba la profe Tenenbaum. ¿Está bien? Entonces acá hay que poner los numeritos tal que den iguales. Si Y fuera 1, el X tiene que ser 2, porque si no, ¿verdad? Si hubiera sido 10, me está sobrando, porque el mínimo va a ser el 2 por 1 y da 2. Esa es la intuición de esto, es el mínimo. Son complementarios perfectos. Pasarme de 1 no me sirve, me quedo con el mínimo, con el lado corto. Si me dan 2 panes y 14 salchichas, ¿cuál es el mínimo? Los 2 panes. Y la utilidad va a estar dado por 2 panes, porque para eso tengo 2 salchichas y las otras 12 salchichas me sobran. Esa es la intuición de estas funciones con bienes complementarios. Adelante, Victoria, desde Estudios Centrales. No, no tengo nada más, era ese el ejercicio. Malo. Era ese el ejercicio. Tenemos unos minutos más. Somos unos cuantos todavía. ¿Dudas? Y yo quería, si Victoria no tiene nada más, plantearles una cosa que me parece útil de intuición general. ¿Están todos ahí? ¿Se quedan un minuto más con nosotros? Sí, seguro. Sí, sí. Bárbaro. Profe, yo Diga. tengo más que una duda, una consulta del ejercicio 6. No sé si podemos volver ahí. Podemos volver al ejercicio 6. A ver, contámela. Victoria, ayuda por las dudas. Y en todo caso, si es muy rebuscada y no nos sale enseguida, a ver, para el tiempo. Contame. En verdad es para ver si entendí bien alguna cosa, porque en el ejercicio 6 tenemos que Px es igual a 10 y Pi es igual a 20. En ningún momento hablamos de bienes que sean sustitutos ni nada de eso. Pero se podría considerar que para llegar al equilibrio, o sea, podría cambiar 10 de i, o sea, sumar 10 de i, pasarlos a x, y ahí llegaríamos al valor, o sea, me quedaría 20 sobre 10. No sé si se entiende la pregunta. Me perdí un poco. ¿Vos, Victoria? Sí, creo que la entendí. Claro. No, lo que pasa que depende, creo que te entiendo, es una duda bastante usual. Depende del punto en el que partas vos de las cantidades. Claro, o sea, sabés... estamos hablando de precios y no de bienes. Entonces, si se podría considerar que podría cambiar 10 bienes de I y sumarlos a X para llegar al equilibrio. Alto. La idea es la siguiente. Esta forma genérica que vos tenés, vos estás hablando de una tasa marginal de sustitución, ¿sí? Que acordate, siempre piensen de dónde parte esto, de dónde surge, ¿sí? Esta tasa marginal de sustitución es la derivada de la pendiente en un punto. Me está dando la relación en un punto de esa curva. Y en ese punto, yo digo, para maximizar la utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria, yo, ¿sí?, voy a igualar el óptimo, la optimización. Por eso les digo que tienen que hacer el desarrollo lagrangiano para darse cuenta de lo que estamos llegando. O sea, yo tengo que entender el gráfico y la resolución analítica. O sea, hacer toda la derivación para llegar a eso. No me sirve con saber que la relación de precios es igual a la tasa marginal de sustitución porque no sé qué quiere decir. Entonces, eso surge de un problema del consumidor, que es esa maximización. Entonces, esa tasa marginal de sustitución que me dan ahí, a mí en este ejercicio la relevancia es que me dicen que no es igual a la relación de precios de mercado. Por lo tanto, ¿qué debería hacer con esos bienes para que se igualen? En este caso me dice, bueno, debo reducir del bien Y y aumentar del X, pero no sé cuánto, porque no sé de qué punto estoy partiendo. Esa era la duda. No, pero quedó claro. Bien. Justamente, como decía Gary allí, y recomendaba a Victoria, volver siempre a la intuición, a ver si puedo con ustedes rápido, y practíquenlo para distintas formas funcionales. Victoria, ¿te parece cortito? Cuando hablamos del lagrangiano, ¿no?
¿sí? Lo voy a hacer a pulso. Ustedes me dicen si me van siguiendo. Lo que hacemos es maximizar un lagrangiano, lo queremos maximizar, que tiene la función de utilidad de x y de y, y lo expresamos como, ¿sí? Este es el teorema de Lagrange, como la restricción presupuestal. Lo que sale el bien x, bueno, esto es una x, por la cantidad de x, más lo que sale el bien y, por la cantidad del bien y, dado el ingreso. Obviamente, cuanto más ingreso mejor, como la vida misma. Ese es el lagrangiano. Disculpen que no tenga un lapicito. Y después hacemos la derivada, ¿verdad? Es la derivada del lagrangiano con respecto a x, que son las variables claves para tomar decisiones. Derivamos con respecto a la variable de tomar decisión. X, la cantidad de x que mejor puedo hacer dado mi ingreso y los precios para ser más feliz, para tener mayor valor de utilidad. Esta es la derivada parcial U sub x, ¿verdad? La derivada, hay muchas formas de notación, ¿sí? Y esto lo hacemos mecánicamente, siempre aprendimos a resolver así los lagrangianos, pero quiero llegar a la intuición con ustedes. Esto es x, por la derivada p de x. Lo mismo con la de y. Perdonen, vamos a borrar. Es la derivada del lagrangiano, ahora esto es el lagrangiano, con respecto a y, que es u de y más lambda de y igual a 0. Y de esto, que la van a ver siempre como condiciones de primer orden, porque estamos haciendo derivadas primeras, nos olvidamos las derivadas segundas, que es las que necesitamos en realidad para saber que es un máximo, que estamos maximizando. Derivada primera igual a 0, y derivada segunda tendrían que ser negativas, pero no las vamos a, típicamente no las evaluamos cuando las funciones son bien comportadas. Y de esto, simplemente dividiendo, nos queda u de x sobre u de y igual, estoy sacándole directamente la condición de primer orden. Acá es como aparecen los ratios de precios, P de x sobre P de y, en las condiciones de maximización. ¿Sí? Es el punto de tangencia de la función, la curva de utilidad, la curva de indiferencia, perdón, donde es igual, ¿sí? La derivada primera con respecto a un argumento y la derivada con respecto al otro, que no es nada más y nada menos que la tangente, ¿sí? Igual a P de x, P de y. ¿Cuál es la intuición? Yo quería trabajar. Estas son las condiciones de primer orden, las expresamos así. Manipulen esto un poquito. Fíjense, esto es u de x dividido P de x igual u de y dividido P de y. Cambié los u de lugar. ¿Me siguen que es exactamente lo mismo, verdad? ¿Sí? ¿Algún sí por ahí? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la intuición? Hasta ahí condición de primer orden, muy matemático. Acá tengo la utilidad marginal con respecto a x dividido P de x tiene que ser igual, si es que estoy maximizando la utilidad, a la utilidad marginal de y con respecto a y, con respecto al precio de y. Y esto es como poner en proporción, o sea, esa utilidad marginal que me da el bien x con respecto a lo que me sale el bien x, el precio de x, tiene que ser igual en ambos bienes. Eso es intuitivo, ¿verdad? Eso es intuitivo. Si no fueran igual y fueran mayor, ¿sí? O fueran simplemente distintos, no estoy maximizando, ¿sí? Porque estoy obteniendo utilidad de una forma muy cara de repente, la utilidad marginal. ¿Se entiende? Acá, por eso me parece que es útil tener presente que la condición de primer orden exige esta utilidad, ¿sí? La obtenemos de esta manera del lagrangiano, pero de esta manera le vemos a la intuición. Y por último, ¿sí? Por último, con el mismo problema de maximización, ¿tá? Y eso no es otra cosa que esto, ¿no? Lo que nos mostraba Victoria desde el principio, una restricción presupuestal, que yo hice una recta, y la tangencia. Algo en lo que los economistas siempre estamos de acuerdo, ¿sí? Masivamente de acuerdo. Acá va la y y acá va la x. ¿Para qué la vamos a complicar? Y estas son las funciones de utilidad. ¿Sí? Perdón, las curvas de indiferencia. Dale con funciones de utilidad. Entonces, ¿cuál es la tangente de esto? ¿Sí? La tangente de esto. Esto es, ¿cuán lejos puedo ir acá? Si me gasto todo mi ingreso en el bien y, ¿cuánto puedo comprar el bien y? Todo mi ingreso dividido
P de Y, ¿están de acuerdo? Si me ingreso 100 y el precio del bien Y es 5, esto es 20. Y lo mismo acá, me gasto todo mi ingreso en el bien X, cuando estoy en este punto. Por lo tanto, es Y de ingreso dividido P de X. ¿Cuál es la tangente de esto entonces? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Se acuerdan? La tangente, ¿sí? Se calculaba como cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto es esto? Entonces la tangente, ¿sí? O sea, la inclinación de la recta presupuestal es esto dividido esto, que como están inversos, me está quedando P de X sobre P de Y. Lo último, y no les entretengo más, se van a comer esos panchos, ¿sí? A lo largo de la curva de la función de indiferencia, la curva de indiferencia, ¿qué sabemos? Que la utilidad es constante, ¿verdad? A lo largo de todo esto tengo el mismo nivel de utilidad, distintas combinaciones de X y de Y que me dejan igualmente feliz, el mismo valor de la función de U. Ahora bien, hay algunos puntos en que no me alcanza la plata, ¿sí? Y entonces no son relevantes, no estoy maximizando. Donde maximizo el ingreso, cuán lejos puedo ir, es ese punto ahí de tangencia. Termino con esto. Si uno quiere explorar esa función de utilidad que está detrás de esa curva de indiferencia, esta era la función de utilidad con que empezaba el problema. Y uno dice, bueno, una curva de indiferencia, ¿qué es? Son cambios en las cantidades de X y de Y que me dejan con la utilidad constante. U0, no cambia. ¿Sí? Bueno, ¿y eso qué es? Hagamos el diferencial total. ¿Se acuerda lo que es el diferencial total? Todas las formas que pueden cambiar al mismo tiempo el valor de la función U. Eso es una función de una curva de indiferencia. Es cómo cambia la utilidad con respecto a X, derivada parcial U de X, por la magnitud del cambio en X, ¿sí? Más cómo cambia, cómo responde la función de utilidad ante un cambio infinitesimal, ¿verdad?, de Y por el cambio Y. Y esto lo tengo igual a ¿cuánto? Este es el diferencial total, ¿sí? Si estoy a lo largo de una curva de indiferencia, ¿a qué es igual esto? ¿Cuánto cambia la utilidad? ¿Cuánto cambia cuando yo me voy moviendo a lo largo de una curva de indiferencia? ¿Cuánto cambia la utilidad? 0. 0, no cambia nada. 0, correcto. ¿Esto qué quiere decir entonces? Si yo manipulo esto es U de X, U de Y, igual menos nuestro famoso dy de X con signo negativo. ¿Sí? ¿Qué es esto? La tangente. Y eso lo puedes igualar al PX dividido PY. Y esto Y ahí es te igualmente queda lo que todo. teníamos acá. ¡Bingo! ¿Sí? La maximización que vimos al principio, esto es un repaso, lo explicó Victoria, ya lo tenían desde la clase del teórico, me da la intuición, y si me perdí y no tengo idea de nada, no sé qué va arriba, qué va abajo, ¿sí? Cuando me ponen las preguntas en la revisión o estoy haciendo un ejercicio, lo derivo de entrada, ¿sí? Y aparte, fíjense que, bueno, ahí tiene distintas formas de jugar con la intuición, ¿verdad? De toda la combinación, U de X, ¿sí? Nuestros U de X, U de Y, igual a menos al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y que esto es igual a nuestro otro dúo famoso, ¿sí? Déjenme borrar esto acá. Nuestro dúo de P de X, P de Y, son todos los puntos de tangencia. Que es lo mismo decir que menos, estoy jugando ahí y ya termino, menos dy PY es igual a ¿qué? A P de X de X. ¿Cómo financio? Si dx es un aumento, el aumento en lo que consumo, una cantidad positiva, más x de x positivo. Eso no me sale gratis, me sale por cada unidad de x, P de X. ¿Ese gasto cómo se financia a lo largo de la restricción presupuestal? Y bueno, con lo que me ahorro, ¿sí?, del gasto en el bien Y. Entonces, este es el combo, ¿sí?, necesario
para chequear la intuición de todas las condiciones de primer orden para interpretar lo que venimos haciendo hoy. Simplemente un repaso final para aprovechar estos minutos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, ninguna. Esto lo hicimos simplemente lo hice acá con un caso general, una función de utilidad genérica. Después vamos a tener casos prácticos, ¿sí? Con distintas funciones de utilidad. Las raras, como la Leontief, esa de complementos perfectos, ¿sí? O las otras que admiten sustitución, ya sea perfecta o no, con distintos tipos de funciones, algunas más complicadas que otras, pero siempre que terminen derivando, chequear la intuición, que esté correcta lo que estamos diciendo. Esa es la interpretación del problema de optimización. Es óptimo cuando hice lo mejor que pude. ¿Es así? Sí. Bueno, sí. Bueno, profe Telemann, ¿qué hacemos? No, si no hay más dudas, dejamos por acá. Estaba mirando en los ejercicios, el práctico 1, los ejercicios, y tienen varios que ya pueden hacer, similares a los que resolvimos hoy. Hoy hicimos 5, 6, 7, 8. Hay uno al que yo me refería, que les puedo aclarar, que es el ejercicio 11, 12, 13, ¿sí? Son del estilo 14. Son todos ejercicios que ya pueden ir haciendo, ¿sí? Estaba mirando para ya tirarles algunos de que son similares a los que vimos hoy, con las funciones min, con las funciones de sustitución, con estas transformaciones monótonas crecientes que tienen algunas funciones y que justamente tienen esa posibilidad de que a través de esa transformación el orden de las preferencias no cambia y la tasa marginal de sustitución se mantiene, como veíamos hoy. Entonces esos ejercicios que les mencioné ya los pueden ir haciendo y nos traen las dudas, que es la idea, ¿sí? Si bien están colgados el práctico y la solución, está bueno acá ver dudas de resolución, ¿sí? Y bueno, nos vemos la semana que viene, si no hay más dudas. Una pregunta rápida, profes. Si yo tengo el cociente de la derivada respecto de X de la función de utilidad sobre la derivada respecto a Y, igualado al precio de bien X sobre el precio del bien Y, puedo colocar, puedo voltear, dicho mal, el precio del bien Y, colocarlo como numerador, y la derivada respecto a Y como numerador, y que me queden igual la tasa marginal y el cociente de precio. No, para que sea inverso eso, deberíamos partir de justamente lo contrario, y nuestro gráfico ya no sería de Y de X, sino que sería X, Y. ¿Se entiende? Porque esto, acordate de dónde surge. O sea, sí, lo inverso es lo mismo, pero por ejemplo en la resolución gráfica sería al revés. Ya tendríamos una tasa marginal de sustitución de Y de X y un cociente de las utilidades marginales que sería utilidad marginal de Y respecto a utilidad marginal de X. Ajá, sí. O sea, en este caso estamos, porque la pantalla la tiene compartida Jorge, pero en este caso estamos, no es algo menor, o sea, es algo que resumimos en el que tenemos que graficamos Y respecto a X. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hacemos la tasa marginal de sustitución, nos da de Y de X. Podemos estar en el inverso, pero sería al revés también nuestra gráfica y lo que estaría, lo que analizamos al respecto. No sé si era esa la pregunta. Igual, otra cosa que no es menor también, que está bien, del lagrangiano sacamos esa igualación que desarrolló Jorge, igualando los lambda, ¿no? Que lambda también lo tienen que mirar porque tiene un concepto económico y lo analizamos, es el otro, o sea, a través de la igualación de lambda es que llegamos a eso, lambda es igual a eso, pero después cuando hacemos la tasa marginal de sustitución, nosotros decimos la tasa marginal de sustitución es igual a eso, o a dy de x, o al cociente de las utilidades marginales. En general hacemos el cociente de las utilidades marginales porque nosotros tenemos la forma funcional de la utilidad, y es la forma a la que llegamos.
No podemos hacer lo otro, digamos. Cuando hacemos a nivel resolutivo, no hacemos dy de x, porque en general no lo podríamos resolver. ¿Se entiende lo que voy? Entonces siempre hacemos el cociente de las utilidades marginales, con las derivadas. Pero bueno, eso es algo menor, y están planteados también los ejercicios porque es la resolutividad de eso. Pero no sé si hay más dudas, o si se entendió eso último. Sí, se entendió. Bueno. Ahí va, era Gabriel el de la duda. Nos vemos, las clases quedan subidas y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Chao. Gracias.